Buenos días. Buen día, Bueno, profe, ¿cómo Buen está? día, profe. ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen Bueno, día, profe. disculpen otra vez que les fallo la clase presencial, pero estoy sin auto y la verdad que se me complica mucho llegar en colectivo desde Buenos Aires. Me resulta bastante complicado llegar en horario, entonces prefiero darla por Zoom. Bueno, no sé a ustedes cómo les viene, pero supongo que tanta complicación no les puedo ocasionar. Bueno. No, al contrario, a mí que tengo que viajar un montón también me viene bien. Bueno, lo que pasa que, bueno, desde el punto de vista del tema de la facultad, yo tendría que dar una clase presencial semanal y, bueno, estoy en falta, pero yo ya avisé a la facultad que iba a ser en forma virtual. Bueno, les cuento. Vamos a continuar con temas de procedimiento, porque ya nos quedan pocas clases. Ayer estuvimos con Carlos organizándonos y la semana que viene, no la otra, creo que es el parcial, ¿verdad? Parcial de la segunda parte, Sí, Sí, el 28. por eso. Entonces, nos quedaría esta clase y la que viene, y ahí cerraríamos los temas de procedimiento para el parcial. Después las clases terminan más adelante y algún otro tema vamos a dar, pero no entrarían en el examen parcial, ¿sí? Se irían para el examen final para aquellos que tengan que dar. Así que bueno, ese era un poco lo que les quería decir. Entonces, repasando un poco nuestro estado de situación, ¿dónde dejamos la última vez? ¿Qué vimos lo último que vimos? De los recursos, creo que hablamos del Tribunal Fiscal, creo que terminamos con eso. Sí, habíamos empezado con prescripción. Ah, empezamos, llegamos a empezar, esa era mi duda. Sí, una definición así básica y las primeras dos filminas creo que vimos, nada más. Ah, buenísimo. Entonces ahora seguimos con prescripción, perfecto. Hoy entonces la idea es ver prescripción y sí, que seguramente nos va a dar el tiempo y vamos a hablar de ejecución fiscal. Cosa de que nos quede la última clase para repasar si nos queda algún otro tema y hacer un repaso un poco de toda esta segunda parte. ¿Mm? Así que bueno, voy a compartir pantalla entonces. ¿Yo les había dado el material de prescripción? Creo que sí, ¿no? ¿Sí o no? No, nadie me contesta. Sí, profe. ¿Eh? ¿Están viendo algo? No, todo era no, pantalla en todo negro. bien. Ujú. Está cargando, pero ahí no. Ahí lo saqué. A ver, ahora ahora van a cargar. Ahora sí. Ahí sí. Perfecto. Bueno, muy bien. Creo que esto es lo que habíamos visto, la diferencia entre lo que se conoce como prescripción adquisitiva y lo que se conoce como prescripción obligatoria, liberatoria, perdón. La prescripción no es un instituto propio del derecho tributario, sino que es del derecho común, del derecho en general. Y lo que permite es, o bien, adquirir un derecho o extinguirlo. En ambos casos, por el transcurso del tiempo. La adquisitiva, que todos la conocemos, esa que dicen, ay, bueno, si dejas una propiedad y se mete un intruso y pasa determinada cantidad de tiempo, puede hacerse dueño del bien, es cierto. Bueno, esa es la que se llama prescripción adquisitiva, que dice que el poseedor de una cosa adquiere el derecho real sobre ella, pues el derecho a propiedad, mediante la posesión durante un tiempo fijado por la ley, que eso variará, depende de la legislación de que se trate. En cambio, cuando hablamos de prescripción liberatoria, y esta está en el Código Comercial Civil de la Nación, en el artículo 2564, es la que le permite al sujeto liberarse de una obligación por abandono en el ejercicio de los derechos por parte del acreedor, durante el transcurso del tiempo que fije la ley.
Pero quiero advertir que en este caso, lo que le permite al deudor es liberarse de la obligación desde el punto de vista, bueno, no la pago porque ya pasó el tiempo que el acreedor me la podía exigir. Como pasado ese momento, el acreedor no me lo va a poder exigir, me permite a mí como deudor liberarme de la obligación. Pero eso no significa que la obligación dejó de existir. Porque las obligaciones, desde el punto de vista del derecho, una vez que prescriben, se transforman en obligaciones naturales. ¿Y qué quiere decir con eso? Que la obligación sigue existiendo. Lo que pasa es que nadie me la va a poder reclamar. Esa es la diferencia. Bueno, acá vamos a remarcar el concepto de prescripción liberatoria, que es la que nos va a interesar a nosotros, y que en la Ley de Procedimiento Tributario está en los artículos 56 a 69. Para que se pueda aplicar es necesario algunos requisitos. ¿Cuáles son? Primero, que exista un derecho. Segundo, la inactividad de su titular, o sea, el titular de derecho al acreedor, básicamente. Y el tercero, el transcurso del tiempo. Y acá está remarcado lo que les acabo de decir, ¿no? Que la prescripción no extingue la obligación, sino que la convierte en una obligación natural, por lo cual si el deudor voluntariamente la paga, luego no puede repetir. Es decir, no puedo decir, bueno, estaba prescripta, fui y la pagué. Ah, bueno, ahora voy a repetir porque estaba prescripta. Repetir es pedir la devolución. No, porque la obligación no es que dejó de existir. Lo que dejó de existir es el derecho que tenía el acreedor de reclamar. Si el deudor voluntariamente va y la paga, bien paga. Este es el concepto claro de prescripción. Vamos a ver cuáles son las características generales, que también creo que las habíamos dicho, pero retomo porque una semana se olvida. La prescripción no puede ser declarada de oficio por el juzgador, sino que debe ser solicitada expresamente por el deudor. ¿Esto qué quiere decir? Si estamos discutiendo una obligación, o se está discutiendo una obligación, pero resulta que cuando empezó a discutirla el acreedor estaba prescripta. El juzgador no puede decir, ¿sabe qué pasa? Como está prescripta, esto no corresponde. No, la que la tiene que pedir es el deudor. Cuando el acreedor le reclama una obligación que está prescripta, el deudor tiene que poner el tema de la prescripción. Eso es lo que quiere decir que no puede ser solicitada de oficio por el juzgador. Hay una excepción que está en el artículo 53 del decreto reglamentario de la ley de procedimiento, que expresamente ordena a la AFIP no reclamar impuestos de periodo prescripto. Es decir, en realidad, si está prescripto, la AFIP no podría reclamar. La interpretación de la prescripción debe ser amplia en cuanto a su procedencia y, por el contrario, los actos suspensivos o interruptivos deben ser descriptivos. ¿Qué significa? Que respecto en el concepto de prescripción vamos a analizar dos institutos que son la suspensión y la interrupción de la prescripción, que se producen ante determinadas circunstancias. Esas circunstancias están definidas por la ley y no pueden ser otras. Por eso habla de que los actos suspensivos o interruptivos deben ser restrictivos, es decir, son los que establece la ley. En cambio, respecto a la interpretación de la prescripción en sí, dice debe ser amplia en cuanto a que, dadas las características que mencionamos al comienzo, se debería considerar que la prescripción existe. En cambio, vuelvo a decir, respecto a las condiciones o las causales que dan origen a la suspensión o interrupción, son las que dice la ley y no hay otras. Vamos a ver la diferencia entre otro instituto, que es la caducidad, que muchas veces se confunde. La prescripción, ya dijimos, extingue la acción, no el derecho. Mientras que la caducidad extingue el derecho. Es decir, cuando algo está caduco, se produjo la caducidad, ya no existe esa obligación como tal. Renace por ahí otra, pero esa obligación no existe más. Extingue el derecho. Por ejemplo, en el caso de la caducidad de un plan de pagos, por ejemplo.
se produce se produce una causal de caducidad que hace que el plan de pago, el plan de facilidad de pago quede caduco. ¿Puede el fisco reclamar las cuotas de esos planes? No, ya no puede reclamar las cuotas, porque el plan quedó caduco. Ese derecho no existe. Renacen las obligaciones originarias, eso es otro tema. Pero como tal, ese derecho se extingue. El pago realizado de un derecho prescripto es válido, lo dijimos recientemente, porque se transformó en un derecho natural y por lo tanto el que paga bien pago está. Y no es repetible. En cambio, el pago realizado de un derecho que ha caducado es indebido. Esa obligación no existe. En todo caso, yo podré pedir ese pago que realicé. Por ejemplo, pago una cuota de un plan caduco, a posteriori de la caducidad. Hoy es bastante difícil eso, pero vamos a suponer que ocurrió. ¿Qué pasa con ese pago que hice? ¿Lo pierdo o no? Ese pago debería reimputarlo, pedirle que me lo devuelvan, etc. Pero el pago como tal, respecto del plan, ya no existe más. Respecto a la prescripción, afecta a toda clase de derechos, pues es una institución general. O sea, la prescripción se aplica a todo, a todos los derechos. A veces, en el caso de impositivamente hablando, al impuesto propiamente dicho, a sus accesorios y a las sanciones. En cambio, la caducidad no es general, afecta a ciertos derechos que nacen con una vida limitada en el tiempo. Por ejemplo, el caso del plan de pagos. No todos los derechos tienen este instituto de la caducidad. Decíamos que la prescripción puede verse suspendida o interrumpida en su curso. Está corriendo la prescripción, se produce una causal de suspensión o interrupción y eso suspende el cómputo de la prescripción. En cambio, la caducidad ni se suspende ni se interrumpe. La prescripción solo proviene de la ley. La caducidad puede provenir también de la convención entre particulares. O sea que, para que quede claro, la prescripción solo proviene de la ley, la caducidad puede ser de algún tipo de convenio entre particulares. Los plazos en la prescripción son habitualmente prolongados. En cambio, la caducidad son más reducidos. Este cuadrito es muy útil para ver las diferencias entre prescripción y caducidad. ¿Quedó claro la diferencia entre un instituto y el otro? Creo que es bastante claro, pero por las dudas lo vuelvo a repetir. Una cosa que esté prescripto, otra cosa que esté caduco. La caducidad extingue el derecho. La prescripción extingue la acción. Básicamente esa es la gran diferencia. Y es lo que más tienen que recordar. Bueno, vamos a meternos en la ley 11.683 y vamos a hablar un poquito de las acciones y poderes del fisco. Artículo 56. La acción y poderes del fisco, ¿para qué? Para determinar y exigir el pago de los impuestos o para aplicar y hacer efectivas las multas y cláusulas. Los plazos generales son 5 años. ¿Para quién? Para los contribuyentes inscriptos y para los contribuyentes que no tengan obligación de inscribirse. Y de 10 años para los contribuyentes no inscritos. ¿Cómo es esto de los plazos? ¿Por qué 5? ¿Por qué 10? Bueno, precisamente, para los que no estén inscritos y obviamente debieran inscribirse, ¿no es cierto? Ahí es 10. Como que el fisco se da más tiempo para poder exigir las obligaciones. Hoy es muy difícil encontrarnos con un contribuyente no inscrito que tenga algún... Bueno, podría ocurrir, pero digamos que en general los contribuyentes que ejercen una actividad sí o sí se inscriben. Podemos encontrarnos, qué sé yo, algún caso de bienes personales, de contribuyentes que no estén, o contribuyentes que ejerzan alguna actividad en forma irregular, puede ser. Bueno, en ese caso, el plazo de la prescripción es de 10 años, más amplio. Es como que le damos más, el fisco se toma más tiempo para poder determinar y exigir el pago del tributo.
Tenemos también el caso de quebrantos. Pueden verificarse quebrantos de años prescriptos cuando estos quebrantos de años inciden en determinaciones exigibles. Ahí tenemos el artículo 52 de la ley. Y independientemente entre la prescripción de impuestos y la multa, ¿qué quiere decir? Son independientes. Puede ser que una cosa tenga un plazo de prescripción y el otro tenga otro, porque depende cuando se generaron ambas obligaciones. Todo esto lo van a ver, están en la ley de procedimiento. Respecto a la independencia entre la prescripción de impuestos y multas, lo encontramos en el artículo 59 de la ley. Y respecto de lo que hablé de los quebrantos que puedan incidir en determinaciones exigibles, está en el decreto reglamentario en el artículo 52. Respecto de los agentes de retención y percepción, el plazo es de 5 años, y el mismo plazo lo tenemos en la acción de repetición de impuestos y en el recupero de devolución de impuestos. O sea que fíjense, cada una de estas actividades, digamos, tiene su propio plazo de prescripción. ¿Cómo se computan los plazos? Esto creo que ya lo explicamos varias veces, pero no está de más volver a decirlo. Para la acción de determinar y exigir pago de impuestos desde el 1 de enero del año siguiente al vencimiento de la declaración jurada. Por ejemplo, las declaraciones juradas que vencieron ahora en el 2024, la prescripción se va a computar a partir del 1 de enero del 2025. Y así sucesivamente. La acción para aplicar multas y clausura desde el 1 de enero siguiente a la comisión de la infracción. O sea, no desde la resolución que aplica la multa, sino a partir del 1 de enero del año siguiente a la comisión de la infracción. Ahora, la acción para aplicar. Acción para hacer efectiva la multa y clausura desde el día siguiente que quede firme la resolución que impuso la sanción. Ven que una cosa es para aplicar la multa y clausura y otra es para hacerla efectiva. Efectiva es llevarla a cabo. Para explicarla es para iniciar el sumario, para cobrarla, por ejemplo. Eso es del 1 de enero del año siguiente a la comisión de la infracción. En cambio, para hacerla efectiva, es decir, para aplicarla, desde el día siguiente que quede firme la resolución que impuso la sanción. Acuérdense que firme significa que ya no tengo posibilidad de recurrir. O sea, mientras esté la posibilidad de recurrirla, no se puede hacer efectiva. Entonces es importante la consideración de en qué momento queda firme la sanción. Respecto a los créditos fiscales indebidamente acreditados, porque puede haber ocurrido esta situación también, desde el 1 de enero siguiente a la fecha en que fueron acreditados, devueltos o transferidos. Entonces, este plazo tiene mucho que ver con el tema de transferencia, de devolución de impuestos, etc. Y después tenemos las acciones para repetir, ¿no? Para exigir el recupero de impuestos. Es decir, yo soy el que estoy pidiendo el recupero, bueno, desde el 1 de enero siguiente a la fecha procedente del reintegro. Estas serían los plazos, o mejor dicho, cómo se computan los plazos independientemente de qué estemos hablando, de qué acción esté tomando el contribuyente. En el caso de la acción de repetición, tenemos que tener en cuenta si se trata de un periodo fiscal vencido o si se trata de un periodo fiscal a vencer. Si se trata de un periodo fiscal vencido, desde el 1 de enero siguiente a la fecha de cada pago en forma independiente. Si se trata de un periodo fiscal a vencer, desde el 1 de enero siguiente al año que venció el periodo fiscal. Y si por un mismo periodo fiscal vencidos y a vencer, o sea, tenemos de los dos, independientemente para unos y otros. Es decir, se tratan de manera diferente para unos y otros, depende si se trata de periodo fiscal vencido o periodo fiscal a vencer. Vamos a empezar a analizar la acción para determinar y exigir impuestos, que es la más
el más común, digamos, que ustedes pueden considerar. Esto está en el artículo 57. Dijimos desde el 1 de enero del año siguiente al vencimiento de la declaración jurada. Ya dimos el ejemplo hace un momentito. Si esto es así, acá dice periodo fiscal 2014, venció en junio del 2015, entonces tenemos se cuenta a partir del 16, todo el 16, todo el 17, todo el 18, todo el 19, todo el 20, el 1 de enero del 2021 estaría prescripta la acción. En el caso de los anticipos, se considera que la obligación es independiente para cada uno de ellos. Entonces, caducidad al vencimiento, presentación de la declaración jurada a lo posterior. Depende lo que sea. Y en el caso de intereses resarcitorios, no quedan subsumidas en la caducidad desde el 1 de enero siguiente al vencimiento del anticipo. Claro, porque los anticipos vieron que depende el caso, llega un momento que se produce el vencimiento de la declaración jurada y por lo tanto ya no es exigible el anticipo. Sí es exigible el interés resarcitorio porque no queda subsumido en esa caducidad. Cuando digo caducidad digo que se subsume en la obligación principal y ya no se debe el anticipo como tal y no me pueden exigir el anticipo, sino me van a exigir el saldo de la declaración jurada. En tanto la haya presentado. Si no la presento, sigue siendo exigible el anticipo. Por eso dice obligación independiente, caducidad al vencimiento o presentación de la declaración jurada a lo posterior. Y, como les dije antes, si persisten los intereses resarcitorios que no quedan subsumidos en la caducidad, y en ese caso desde el 1 de enero siguiente al vencimiento del anticipo. Frente al Instituto de la Compensación, desde el 1 de enero siguiente al del vencimiento de la obligación cancelada. El fisco pretendía, desde el 1 de enero posterior al rechazo de la compensación, pero ya hace casi cosa juzgada, como se dice, de que se computa a partir desde el 1 de enero siguiente al vencimiento de la obligación cancelada. En el caso de los agentes de retención, nos encontramos el artículo 56, que dice que desde el 1 de enero siguiente al año en que debieron cumplirse. O sea, las obligaciones de los agentes tienen una fecha de vencimiento, bueno, desde el 1 de enero siguiente al año en que debieron cumplirse, se empieza a computar la prescripción para este tipo de obligación. Esa era lo que estuvimos viendo con mayor detalle era para determinar los impuestos. Ahora vamos a ver qué pasa con la acción para aplicar multas y clausuras. Artículo 57. 1 de enero siguiente a la violación de los deberes formales o materiales. Es independiente de la obligación principal. Ya lo dijimos. Por ejemplo, periodo fiscal 2010. Venció el 20 de mayo, bueno, venció en mayo del 2011. ¿Cuánto prescribe? Empieza, vencimiento en mayo de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 1 de enero de 2017. Pero resulta que presenta declaración jurada en el 2013 con evasión. Es decir, lo que me van a tratar de aplicar es la multa por defraudación, quiere decir. Entonces, ¿cuándo te prescribe esta posibilidad de aplicar esta multa? Como la presenta en el 2013, la comisión de la infracción se produce en el 2013, así que contamos 14, 15, 16, 17, 18. 1 de enero de 2019, porque es independiente, ya dijimos, de la obligación principal, entonces como pasaríamos la prescripción al 1 de enero de 2019. Sí, está bien. 14, 15, 16, 17, 18, 1 de enero de 2019.
Ahora, esta era para aplicar, o sea, para que me inicien la acción para cobrarme la multa. Es eso. Para aplicar multas y clausuras y eso. Ahora, para hacer efectiva la multa y clausura, si ya está resuelta, pero ahora la quieren llevar a cabo, ejecutar, desde la fecha de la notificación de la resolución firme que le imponga. Acuérdense que firme es cuando ya no tengo posibilidad de recurrirla. Bien, ese sería el caso de la acción para hacer efectiva la multa y clausura. Y eso está donde está en el artículo 60. Todo está en el capítulo de prescripción. Acción para reclamar créditos fiscales debidamente transferidos, devueltos, perdón, acreditados, devueltos o transferidos. Artículo 56.6. C. Desde el 1 de enero siguiente a la fecha que se hicieron efectivos. O sea, 1 de enero siguiente al que se hicieron. A mí me devolvieron la plata tal, no sé, en junio del 2022. 1 de enero se computa 1 de enero del 2023. 23, 24, 25, 26, 27. 1 de enero 2028 recién estaría prescripta la acción. Acción o devolución de impuestos desde el 1 de enero siguiente a la fecha de la cual sea procedente dicho reintegro. Desde el 1 de enero a la fecha desde la cual sea procedente un reintegro. Bueno, acá tengan en cuenta que estamos hablando de recupero o devolución de impuestos. Y también los plazos se computan siempre desde un momento determinado. En este caso, desde el 1 de enero siguiente a la fecha desde la cual sea procedente dicho reintegro. Bien, ¿qué más? Bueno, ahí tienen la fuente. Obviamente todo esto tiene que surgir de una declaración jurada. La famosa acción de repetición. Bueno, la repetición es la acción por la cual yo, como contribuyente, le reclamo al fisco que pagué algo de más, por ejemplo, y pido que me lo devuelva. Entonces, depende de qué tipo de repetición se trata. Si se trata de pagos realizados antes del vencimiento del periodo fiscal, la fecha o el cómputo es a partir del 1 de enero siguiente al vencimiento del periodo fiscal. El caso de anticipos, pago cuenta, retención. Por pagos posteriores, desde el 1 de enero siguiente a cada pago, en forma independiente para cada uno de ellos. La acción de repetición del contribuyente quedará expedita desde la fecha de pago. En general, ¿no? Lo dice expresamente la norma, que no obstante el modo de computar los plazos, la acción quedará expedita desde la fecha de pago. Si yo no, en general, es a partir de la fecha de pago. Porque ¿qué voy a reclamar si no pagué? Evidentemente. Bien. Dicho esto, bueno, el artículo 81, que me parece importante que lo veamos. Cuando un contribuyente le reclama a la FIP, cuando estuviere prescripto a los poderes del fisco a determinar y exigir el pago hasta compensar lo solicitado, cuando el fisco, estando prescripta la acción de repetición, pero no la determinación, determina sobre ese periodo y no da lugar a pagos improcedentes o en exceso por el mismo u otros gravámenes, compensará hasta anular el tributo resultante de la determinación. El 81 es un artículo que es interesante porque además de estas situaciones, respecto a la prescripción en sí, prevé la posibilidad que tiene, o mejor dicho, la obligación que tiene el inspector actuante de compensar de oficio cuando un contribuyente pagó de más y luego paga de menos, obviamente tratándose del mismo impuesto, está obligado de alguna manera a hacer esta compensación de oficio. Por ejemplo, pasa esto con el IVA. Si un contribuyente, por X razón, en un periodo fiscal, pagó de más, se equivocó,
no sé, algo, y después paga de menos en otro periodo posterior, el inspector actuante está obligado a hacer esta compensación de oficio. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta, no sé, algo pasó que tuvimos esta situación, o por ejemplo, puede ocurrir con el tema de cómputos de créditos fiscales incorrectos, y eso hace que paguemos de menos. Bueno, en ese caso, está bueno que el inspector haga esta compensación de oficio. A nosotros, muchas veces cuando pasan estas situaciones, a propósito, quiero acordar de un ejemplo claro, ¿no? Porque se da mucho en el IVA esto de la compensación. Por ejemplo, no computé algunos créditos fiscales o mejor dicho, me computé créditos fiscales que no debía. No, computé créditos fiscales de mes, en un mes y generó que pagué de más. O me equivoqué y puse una factura que no correspondía, entonces en realidad pagué de más. Bueno, lo que a veces, ¿cómo hago para que esto haga yo? Hago una declaración jurada posterior, podría ser pagar de menos, de manera tal de que el día de mañana el inspector o el funcionario actuante esté obligado, porque lo dice el artículo 81, a hacer esta compensación. Y a propósito voy a recurrir al artículo 81, porque me parece un artículo muy importante y que nos va a dejar más claro. Dice: acción y demanda de repetición. Los contribuyentes y demás responsables tienen acción para repetir los tributos y sus accesorios que hubieran abonado de más, ya sea espontáneamente o a requerimiento de la Administración Fiscal. En el primer caso deberán interponer reclamo ante ella contra la resolución denegatoria, y dentro de los 15 días de notificación podrán el contribuyente interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 76 o optar por apelar ante el Tribunal Fiscal de la Nación o interponer demanda contenciosa ante la Justicia Nacional de primera instancia. Eso lo vimos la semana pasada, cuando vimos temas de recursos. Análoga opción tendrá si no se dictara resolución dentro de los 3 meses de presentarse el reclamo. Si el tributo se pagara en cumplimiento de una determinación cierta o presuntiva de la repartición recaudatoria, la repetición se deducirá mediante demanda que se interponga a opción del contribuyente ante el Tribunal Fiscal de la Nación o ante la Justicia Nacional. La reclamación del contribuyente y demás responsables por repetición de tributo facultará a la Administración de Ingresos Públicos, cuando estuvieran prescriptas las acciones y poderes fiscales, para verificar la materia imponible por el periodo fiscal a que aquella se refiere, y dado el caso para determinar y exigir el tributo que resulte adeudarse, hasta compensar el importe por el que prospera ese recurso. Y ahora viene lo que les acabo de explicar. Cuando a raíz de una verificación fiscal en la que se modifique cualquier apreciación sobre un concepto u hecho imponible, determinando tributo a favor del fisco, se compruebe que la apreciación rectificada ha dado lugar a pagos improcedentes o en exceso por el mismo u otros gravámenes, la Administración Federal de Ingresos Públicos compensará los importes pertinentes, aun cuando la acción de repetición se hallara prescrita, hasta anular el tributo resultante de la determinación. Bueno, esto es lo que yo les decía de la compensación que está obligado de alguna manera a hacer el funcionario a raíz de una verificación. Los impuestos indirectos solo podrán ser repetidos por los contribuyentes de derecho cuando estos acrediten que no han trasladado tal impuesto al precio, por el caso del IVA. O bien cuando, habiéndolo trasladado, acrediten su devolución en la forma y condiciones que establezca la Administración. Bueno, fíjense que es un artículo un poco largo, pero que tiene conceptos muy importantes. Así que uno es la acción de repetición propiamente dicho, después está la posibilidad que tiene a raíz de una verificación fiscal, mejor dicho, la posibilidad no, la obligación que tiene el verificador ante una verificación de este tipo, hacer esta compensación cuando vea que en un periodo se pagó de más,
entonces eso que se pagó más lo aplique al periodo en que se determina una obligación fiscal, por supuesto posterior, que da lugar al pago del impuesto, a una diferencia. Y bueno, y dicho esto, que lo único que hicimos fue hablar en general de la prescripción, vamos ahora a meternos en la que se llama el Instituto de la Suspensión y vamos a ver el concepto de interrupción. ¿Qué es la suspensión? Vamos a empezar por ahí. Bueno, la suspensión, como en principio el término ya nos lo denota, implica que el tiempo o el cómputo del tiempo se detiene. Y se detiene por el lapso que dura la suspensión, pero lo que tiene de característico es que todo el tiempo transcurrido con anterioridad a ese hecho es computable, es decir, no se pierde. Es decir, la prescripción está corriendo, ¿no? Empezó el 1 de enero del 2021, empezó. Y está corriendo. Todo el 21, todo el 22, todo el 23, todo el 24, va a terminar en el 2025. Resulta que en el 2024 se produce una causal de suspensión de la prescripción que después les vamos a analizar. Entonces, al producirse la causal, se detiene el cómputo de la prescripción. Había transcurrido todo el 21, todo el 22, todo el 23. Ya habían pasado 3 años completos. Y estábamos en el 2024, X mes del 2024. Ahí se para y se va a reanudar este cómputo cuando termine esta causal. Generalmente la suspensión es por un año, en general. Entonces, supónganse que se produce ahora en el 2024, se va a reanudar en el 2025. Con lo cual, los 5 años, en vez de ser 5 años, van a ser 6. ¿Por qué? Al producirse la suspensión de la prescripción, se va a extender. Pero no se pierden los años corridos hasta ese momento. Ni el 21, ni el 22, ni el 23. Todo eso queda igual. Se suspende, pasa el periodo de suspensión y se retoma el cálculo. Quiere decir entonces, hay como un lapso de tiempo, en este caso un año, como les decía, que no se va a computar la prescripción. Pero vuelvo a decir, la prescripción no se pierde. ¿Dónde la encontramos esto? En el Código Procesal, en el Código Civil Comercial de la Nación, en el artículo 2539. Obviamente que el concepto es aplicable al tema impositivo y lo vamos a ver. Suspensión de la prescripción, acción de repetición, artículo 62, y durante el transcurso de la acción comenzada, el fisco determina que es una obligación mayor a la original, se produce la suspensión de la prescripción iniciada hasta el 1 de enero siguiente al año en que se cancele el saldo deudado, independientemente de la creación relativa a ese saldo. Claro, son dos acciones que van por separado. Si durante el transcurso de la acción comenzada el fisco determina de oficio una obligación mayor a la original, se suspende la prescripción iniciada hasta el 1 de enero siguiente al año en que se cancele el saldo deudado y es independiente de la prescripción relativa a ese saldo. Corren por lugares distintos. Una cosa es la repetición, otra es el saldo determinado de esta manera. ¿Cuáles son las causales? Y esto lo encontramos en el artículo 65 de la ley 11.683. Hablamos de suspensión para exigir el pago de los tributos. ¿Se acuerdan que una cosa era para exigir el pago de los tributos, otra era para aplicar las multas y sanciones, y otra era para hacerlas efectivas? Bueno, vamos a ver para exigir el pago de tributos. Desde la fecha de la notificación e intimación de los tributos determinados. En el caso de que exista una apelación al Tribunal Fiscal de la Nación, la suspensión se prolonga hasta 90 días después de notificada la sentencia. Quiere decir que yo, el fisco me dio una obligación
la inicia bien, pero ¿qué pasa? Inicia la acción, el reclamo de la obligación, y esto termina en una causa ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Obviamente, como se imaginarán, supónganse, es una resolución que le intima el pago de un recurso, yo voy al Tribunal Fiscal, lo apelo, en ese caso se suspende y se prolonga esta suspensión hasta 90 días de notificada la sentencia. Con lo cual, ¿esto para qué? Para que el fisco lo pueda cobrar, porque si no, imagínense con lo que dura un proceso de apelación en el Tribunal Fiscal de la Nación, todas las obligaciones quedan prescritas. Entonces, por eso es que se produce esta suspensión. También suspende no solamente para determinar la obligación del responsable principal, sino también del responsable solidario. Claro, obviamente, porque puede ser que, dadas las circunstancias, no le podamos cobrar al sujeto involucrado y tengamos que ir al responsable solidario. También, desde el momento en que se sometan las actuaciones a conciliación administrativa. Y también se produce una causal de suspensión de la prescripción, y desde el dictado de medidas cautelares que impidan la determinación, y hasta 180 días posteriores de que queden sin efecto, en el caso de los créditos fiscales indebidamente acreditados. Todas estas son diferentes causales que hacen que por un año se suspenda el cómputo de la prescripción. Para determinar y exigir pago y para aplicar y hacer efectivas multas, artículo 65.1, desde la fecha de notificación de la vista o instrucción del sumario. ¿Se acuerdan que las sanciones pueden venir a través de un procedimiento de determinación de oficio o por un sumario? Entonces, desde la fecha de notificación de la vista o de la instrucción del sumario, se produce la suspensión. Si dicha notificación se produce dentro de los 180 días corridos anteriores a la fecha de la prescripción. Esta medida es dirigida cuando se trate del último periodo fiscal a prescribir y los actos se notifiquen en el último semestre en que se producen las prescripciones. Para eso está hecho. En general pasa esto de que el último año de la prescripción se les ocurre al fisco revisar. Entonces, bueno, les dan esta posibilidad, no solamente de poder hacerlo, pero lo tienen que hacer con 180 días anteriores al vencimiento del plazo. Ya directamente eso era ahora para aplicar las multas. Por un año desde la fecha de la resolución condenatoria, por la que se aplique la acción penal. Mediante apelación al Tribunal Fiscal, si es que existiera, la suspensión se prolonga, igual que antes, igual que para la determinación del impuesto, hasta 90 días después de notificada la sentencia. Acá hay un comentario que dice, no se puede suspender un término que no comenzó. Claro, para que haya una suspensión tiene que estar corriendo la prescripción. Si no, no se puede suspender. Y en el caso de un tema que vamos a ver ya casi después del parcial, veremos, desde el momento de la denuncia penal, según el artículo 20 de la Ley Penal Tributaria, y hasta 180 días posterior al momento en que se encuentre firme. Es otra de las causales de suspensión de la prescripción, cuando hay una denuncia penal. Si hay denuncia penal, dice, se deja de computar el plazo desde el momento de la denuncia y hasta 180 días posteriores al momento en que se encuentre firme. Así que, este sería otro caso previsto. Acá tenemos el artículo 20, que estábamos hablando de la Ley Penal Tributaria. Dice, la formulación de la denuncia penal no suspende ni impide la sustanciación y resolución de los procedimientos tendientes a la determinación y ejecución de la deuda tributaria o de los recursos a la seguridad social, ni la de los recursos administrativos, contenciosos administrativos judiciales que se interpongan contra las resoluciones recaídas en aquello.
la autoridad administrativa se abstendrá de aplicar sanciones hasta que se dicte la sentencia. Esto ustedes ya lo saben porque lo vimos cuando vimos la determinación de oficio. La autoridad administrativa se abstendrá de aplicar sanciones hasta que se dicte la sentencia definitiva en sede penal, la que deberá ser notificada por la autoridad judicial que corresponda al orden. En este caso, no será de aplicación lo previsto en el 74 de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones o normas análogas de la jurisdicción local. Asimismo, una vez firme la sentencia penal, el tribunal la comunicará a la autoridad administrativa respectiva y ésta aplicará las sanciones que correspondan sin alterar las declaraciones de hechos contenidas en la sentencia judicial. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan cuando vimos la determinación de oficio que decíamos que la resolución determinativa de oficio debería tener todo incluido? El impuesto, los intereses, la sanción, todo. Que aquello que no estaba incluido ahí, después no lo iba a poder aplicar. Pero había una excepción, y era cuando había denuncia penal. Bueno, acá la encuentro. La que produce, digamos, la suspensión de la prescripción en este caso, respecto de la posibilidad de aplicar la sanción o hacerla efectiva, porque hasta tanto no se resuelva la causa penal, no, la autoridad administrativa se tiene que abstener de aplicar sanciones. Cuando se resuelva la causa penal, el juzgador le va a comunicar al juez administrativo interviniente y en ese caso él ahí va a poder, una vez que está firme en sede penal, se la comunica a la autoridad administrativa y ésta aplicará las sanciones que corresponden. No es que no tiene que aplicar sanciones, sino que debe no aplicarlas hasta que se resuelva la causa penal. Esto lo habíamos visto en su momento, pero bueno, ahora estamos más avanzados y ya vemos por qué ocurre. En cambio, se establece la prescripción por 2 años a los inversionistas en empresas promovidas, tanto sea para determinar y exigir el pago, aplicar y hacer efectivamente para todos, según el artículo 66. ¿Y desde cuándo ocurre esto? Desde la intimación de pago efectuada a la empresa titular del beneficio, es decir, a la llamada empresa promovida. Entonces, acá en vez de 1 año es de 2. La realidad, y esto lo dice la doctrina, ¿no? No lo digo yo, que esta prórroga de suspensión, es decir, de 2 años, se acepta cuando se trata de impuestos, pero que la realidad no sería legal respecto a las sanciones. ¿Por qué? Y por tratarse de una disposición penal posterior más gravosa. Vieron que esto, desde el punto de vista penal, no sería razonable. Entonces, nada, es un comentario desde el punto de vista doctrinario, pero no significa ni que el fisco no lo pueda hacer, porque la norma habla de 2 años, tanto para determinar y exigir el pago como para aplicar y hacer efectiva la ley. O sea, para todo. Bueno, y ahora nos ponemos del otro lado. Otro instituto que tiene que ver con la prescripción. Es el que se conoce con el nombre de interrupción de la prescripción. ¿Qué es la interrupción? Yo siempre doy como ejemplo lo que pasa con un reloj de arena, ¿no? Que yo lo pongo, termino, lo doy vuelta y empiezo de vuelta. En realidad lo que hace la interrupción es borrar todo el tiempo transcurrido con anterioridad y se vuelve a contar. Este sería el caso de la interrupción. El efecto es tener por no sucedido el lapso que la precede iniciar un nuevo plazo. Borra el lapso transcurrido hasta el momento que acontece la causal, lo borra totalmente, interrumpe la prescripción corrida. Y a partir de ahí, para que la prescripción opere, debe transcurrir un nuevo término de prescripción completa. ¿Sí? Un segundito que voy a hacer una...
Bueno, bien. Disculpen, pero sentía que venían los mensajes. Mm, está bien, no estoy en contra. Ustedes están viendo las filminas, ¿no? Sí, profe, se ve. Con la que la perdí soy yo. Ujú. Este material ustedes lo tenían, confírmenme por favor. Sí, sí. Ay, 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 no sé por qué no me perdí. A ver si está acá. Bien, ahora sí. Bueno, ¿cómo ven lo de interrupción de la prescripción? A ver, ¿entendieron la diferencia entre suspensión e interrupción? Sí, profe, uno es que se deja de computar el periodo y el otro es que borra todo lo acumulado y se empieza de cero. Uno es que lo que pasó antes se mantiene, o sea, no se pierde los años pasados. Se deja de contar por el tiempo, el lapso que dura la suspensión y se reanuda el cálculo a posteriori. Ese sería el concepto de suspensión. En cambio, en la interrupción, ocurrida la causal de interrupción, se borra todo lo transcurrido y se empieza de nuevo. Obviamente es mucho más perjudicial para el contribuyente la interrupción, no se imaginarán, ¿sí? Queda claro eso, ¿no? Sí, profe. Bueno, el resto los escucho tan callados que yo no sé si están, si no están. Sí, sí, estamos, profe, estamos, acá estamos. Bueno, ok, bien. Dicho esto, vamos a ver. ¿Cuáles son las causales que producen la interrupción? Respecto de las acciones y poderes del fisco para determinar y exigir el pago, artículo 68. Una sería el reconocimiento expreso o tácito de la obligación tributaria. A ver, y la obligación, a ver, me gustaría ver un ejemplo. Eh, Supongamos que, no sé, la Perdón, profe, obligación, antes que siga, porque sí, yo para sacarme una duda, yo tengo entendido que cuando hay años que se produce blanqueo como es este, sí, se sí, corta, o sea, se produce lo que es la suspensión de la suspensión, prescripción. suspensión. Ahora, no sé dónde se encuadró de los ejemplos anteriores lo que sería el blanqueo. Pensé que iba a No, lo haber que como, pasa es que lo tiene que decir una norma. o sea, Siempre es legal, lo tiene que decir. O sea, por ejemplo, si la ley que establece este régimen no lo dice, no hay suspensión de la prescripción. No todos los blanqueos ni todas las normas
producen la suspensión de la prescripción. Ah, ok, simplemente cuando ya se publica la opción de blanqueo, ahí dentro Dentro del de la texto lo tiene que publicación decir expresamente. que se No es suspende, ok. que existiendo un blanqueo o una moratoria, no siempre es un blanqueo. a Claro, veces es una algún moratoria. beneficio sí para los contribuyentes que tienen falta, pensé que ya como contrapartida se pedía la No, no suspensión es automático, no es automático. Lo tiene que ser la norma. O sea, tiene que ser un reconocimiento por parte de la ley. Ok, ¿Sí? listo, gracias. Y en el caso de, ahora, de la interrupción, sería un reconocimiento expreso o tácito de la obligación tributaria por parte de quién, en este caso, del contribuyente. Si el contribuyente exterioriza una situación hoy, no sé, ejemplo, no era contribuyente de bienes personales, o mejor dicho, no presentaba bienes personales. Y a partir de este año decide, bueno, ahora lo voy a hacer. Pero resulta que él tenía la obligación antes. ¿Entienden? Sin embargo, no porque hayan pasado esos años, no va a ser exigible, sino que si hoy reconoce la prescripción o reconoce la obligación tributaria hoy, está permitiéndole al fisco que revise todos estos, en este caso, 5 años para atrás. Eso sería el reconocimiento expreso tácito de la obligación. El nuevo término empieza a contar de cero desde el 1 de enero siguiente al que ocurrieron estos hechos, el que presentó. Otro caso sería renuncia expresa al término corrido de la prescripción en curso. ¿Conocen algún caso que hayan visto en lo que va de la carrera o de las materias de impuestos que se hable de esto de renuncia al término corrido de la prescripción en curso? Hay un caso en la ley de impuesto a las ganancias, más, les digo. Sí, cuando te permitía abrir periodos anteriores para aplicar Exacto. a cada ejercicio, no me acuerdo si era una modificación en el impuesto. No, ganancias en cuarta categoría, cuando se trata de cobros retroactivos de juicios laborales o de jubilaciones, el contribuyente tiene la opción de o declarar todo en el año de que, porque es una renta que se liquida por lo percibido, entonces en el año en que lo cobra efectivamente, o la norma le daba la posibilidad de imputarlo a los años que debió haberlo cobrado a cada una de esas sumas, de manera tal, quizás al distribuirlo en los distintos periodos, ¿qué pasaría? No le da impuesto a pagar o mucho menos. Entonces, la contrapartida de esta opción que tiene ese contribuyente es la renuncia al término de la prescripción. Entonces, eso significa que se empieza a contar de nuevo. Es una causal de interrupción de la prescripción. Ese es un caso, pero hay muchos. Muchas veces, yo no me acuerdo dónde lo vi eso, pero hace poco vi una norma que decía que el contribuyente podía renunciar, mejor dicho, se renunciaba al término corrido, o a veces en las inspecciones te dan la posibilidad de renunciar al término de la prescripción corrida. El problema es que la renuncia al término de la prescripción corrida implica la interrupción de la prescripción. Entonces, hay que tener en cuenta, cuidado eso, que renunciar al término corrido de la prescripción significa pierdo todo lo que vino hasta ahora y empiezo de nuevo. ¿Mm? Y también en el caso de los juicios de ejecución fiscal, que lo vamos a ver después, ya sea por sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación, por resolución determinativa de oficio, o cualquier otro judicial tendiente a obtener el cobro de lo deudado, ahí tendríamos otro caso de la posibilidad de interrupción de la prescripción. No necesariamente, digo que tiene la posibilidad. Siempre esto se hace a través de un acto manifiesto por parte del contribuyente, ¿no? No es que se lo aplican de una, sino que dice, bueno, usted renuncia al término de la prescripción, bueno, muy bien. Y ahí es donde empieza a correr el dinero. Respecto de la interrupción de la prescripción y las causales para aplicar, mejor dicho, para aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras, esto lo vemos en el artículo 68 de la ley, dice, cuando se cometan nuevas infracciones de igual naturaleza,
Ahí empieza un nuevo término desde el 1 de enero siguiente al año en que tuvo lugar la infracción. Y también tenemos el caso del artículo 3º de la ley 11.585, en las causas por infracciones a las leyes de impuestos, los actos de procedimiento judicial interrumpen el término de la prescripción de la acción y de la pena. Esto lo dice expresamente esta ley 11.585. O sea que siempre, para que se produzca, tanto sea en la suspensión como en la interrupción, hay algo que tiene que tener un acto expreso positivo para que esto ocurra. No es automático. O, como dijimos antes, también la renuncia al término corrido de la prescripción en curso hace que comience un nuevo término desde el 1 de enero del año siguiente en que ocurre. Es muy peligroso la renuncia al término corrido de la prescripción, pero bueno, a veces es la contracara frente a un determinado hecho. Es decir, bueno, vos querés, como vimos el caso del impuesto a las ganancias, vos querés imputarlo para que no te dé impuesto, bueno, pero tenés que renunciar al término corrido de la prescripción y por ende está sujeto a verificación por X cantidad de tiempo. Entonces, a veces hay que analizar el caso puntual, ¿no? Si justamente era el año que ya tenía todo prescripto, y no sé si vale la pena abrirlo. Ahora, si se trata a lo mejor de un contribuyente de cuarta categoría que no tiene otra renta, que no tiene mucho más para declarar, bueno, no importa. Tal sé que en todo caso no tengo un problema. Entonces, depende del caso, es la validez de la acción. En la acción de repetición, cuando yo inicio el reclamo administrativo ante AFIP, ahí empieza un nuevo término, desde el 1 de enero siguiente al año en que se cumplan los 3 meses de haber presentado el reclamo. Y si, respecto a esta misma acción, interpongo demanda contenciosa, ¿se acuerdan? Ante la AFIP o ante la Justicia Nacional, también tengo un nuevo término desde el 1 de enero siguiente al año en que venza el término para dictar sentencia. Ahí es donde empieza de nuevo. Bien, y hasta acá terminamos. Esto no lo vamos a ver, la parte de concurso. Lo vamos a dejar. Sí, está en el material, pero no lo vamos a ver nosotros. No, esto no lo vamos a ver. Igual se los dejo adentro del material. Bueno, ¿qué les parece si acá hacemos un descansito, porque terminamos un tema, y después retomamos con el tema de ejecución fiscal? ¿Alguna duda? ¿Quieren que veamos? Yo solamente me gustaría repetirles lo que serían los artículos involucrados para este tema. Les recuerdo. Artículo 56, si mal no recuerdo. Sí, empieza en el 56 y termina en el 69.1. ¿Sí? Son todos, empieza con la prescripción propiamente dicha, sigue con la de impuestos, después sigue multas y clausuras, después habla de la acción de repetición, después de la suspensión y finalmente de la interrupción. ¿Sí? Hacemos eso, hacemos un cortecito así descansamos, porque yo de hablar y ustedes de escuchar. ¿Les parece? Bueno, profe, Gracias. Sí, profe. Son 9:20. ¿Les parece 15 minutos? ¿Está bien? Así no les digo menos porque entre que hacemos las cosas y demás tomamos un cafecito, nos reponemos y en 15 minutos retomamos. ¿De acuerdo? Gracias. No me confirmaron si este material lo tenían. Lo pregunto por segunda vez, tercera. sí, profe, lo tenemos, es el 11. Sí. Está bien. ¿Y algo más les di? El 12, que era de vía recursiva. Bueno, entonces falta el de que vamos a ver ahora. Bueno, ok, perfecto, aquí se los doy. Gracias.